Es clave o, digamos, posibles participantes en esta trama priista de posible corrupción para desviar recursos desde los estados y presumiblemente hacia las campañas que han muerto, que han perdido la vida en los últimos años. Alfonso Isaac Gamboa Lozano, el responsable de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda el sexenio pasado, quien estaba señalado justo por posibles participaciones en operativos como denominado Zafiro, Operación Zafiro, fue asesinado. Recientemente le reportamos en este espacio de Antonio Tarín, quien se quitó la vida mientras estaba su proceso en curso, también por una investigación en Chihuahua. La actual gobernadora de esa entidad, Maru Campos, está responsabilizando a otras administraciones por la investigación que hicieron al respecto de estos posibles desvíos. Lo cierto es que al día de hoy, y por muy lamentable que sea cualquier muerte, no hay respuestas para la ciudadanía que también padeció las consecuencias de estas políticas y estos manejos malos de recursos, tanto localmente como en esta presunta red nacional. Sobre ello queremos platicar con Javier Corral, quien es exgobernador de Chihuahua y ha sido aludido directamente en esta discusión. Gracias, exgobernador, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Luisa, por el interés y darme la oportunidad de participar en tu programa. Bienvenido siempre. Difícil abordar, digamos, un tema pues guardando el luto y el respeto a personas fallecidas en días recientes, pero inevitable decir que son parte de una trama mayor que también involucró al INE hace poco, que involucra cambios en el estado del que estamos hablando en Chihuahua, en su fiscalía, ¿no? Lo cierto es que al día de hoy parece que estamos cada vez más lejos de encontrar verdad y justicia. Sí, primero, efectivamente, lamentar este trágico suceso, la muerte de Antonio Tarín, independientemente de su participación en esta red de corrupción de la que se sirvió César Duarte para desviar miles de millones de pesos del pueblo de Chihuahua. Tenemos que lamentar un desenlace así, y es en este trágico suceso en el que hemos escuchado de nueva cuenta, de manera insólita, las declaraciones de María Eugenia Campos, pues no solo hablando de la responsabilidad de la administración anterior, diciendo incluso que yo tengo culpa directa o indirecta en el suicidio, en el presunto suicidio de Antonio Tarín. Sí. Pues describe a la gobernadora Luisa de cuerpo entero y exhibe otra más de sus facetas, una persona inescrupulosa, con un nivel de perversidad que ya no reconoce límites, porque lo que hace pues es una irresponsable declaración. Por supuesto, busca distraer del asunto fundamental, que en Chihuahua se desmantela la operación Justicia para Chihuahua, que se ha convertido ella en una defensora de César Duarte, en una protectora de César Duarte, y que trata de lavarle la cara a esta red de corrupción duartista de la que ella misma fue parte. Hay que recordar que ella fue parte de la nómina secreta de César Duarte, le entregaban mensualmente cantidades de dinero como diputada local de manera subrepticia en los sótanos de la Secretaría de Hacienda. Y por eso hace este tipo de declaraciones, buscan en el fondo lavarle la cara a Duarte y a sus cómplices con el tema de la tortura psicológica, de la que ella deriva, que primero afirma su existencia, pero luego deriva que el suceso trágico de este fin de semana ahí tiene su explicación y por lo tanto, pues yo soy uno de los culpables. Sin embargo, esta declaración, pues que raya ya en el infantilismo político, lo que denota, lo que exhibe por sí misma esta declaración, pues es la poca seriedad o el bajo nivel de conducción de quien hoy tiene en sus manos los destinos de la entidad desde el gobierno de Chihuahua. Esta declaración también lo que termina haciendo pues es nulificar cualquier investigación en torno de este presunto suicidio. Primero porque pues la fiscalía que tiene que investigarlo pues está totalmente vinculada con Duarte y con muchos de estos protagonistas de la red de corrupción, los que intervinieron en los desvíos multimillonarios, los que operaron de manera cercana con Duarte los desvíos, particularmente la operación Zafiro.
porque hay que recordar que Antonio Tarín fue uno de los operadores clave del desvío de 250 millones de pesos de los recursos del pueblo de Chihuahua hacia las campañas del PRI de Manlio Fabio Beltrones en el 2016, y que siendo parte clave, pues era una pieza fundamental en las investigaciones. Él tenía abiertos 7 procesos en su contra, ya había recibido en otro sentencia condenatoria, tiene un proceso federal abierto. Una vez que llegó María Eugenia Campos, Tarín, como muchos de los cómplices de Duarte, obtuvieron la libertad, les cambiaron las medidas cautelares y empezaron a recibir la protección de la gobernadora. Y ahora con estas declaraciones, pues ella trata de distraer no solamente todo lo que está haciendo para desmantelar la Operación Justicia para Chihuahua, para beneficiar al exgobernador con el que está ineluctablemente comprometida, porque fue parte de la corrupción del duartismo, sino también busca distraer de la incompetencia, de la ineficacia con la que ha manejado el gobierno en este primer año y medio. Se la ha pasado ahora sí que de viaje en viaje. Me llama mucho la atención, Luisa, pero estas declaraciones que hizo el día de ayer, donde dice que soy culpable del suicidio de Antonio Tarín, se producen luego de un largo viaje de la gobernadora por Europa que duró cerca de 13, 14 días. De hecho, ella ha promovido una reforma en el Congreso del Estado para que la gobernadora pueda viajar hasta 21 días sin autorización del Congreso del Estado, pero además ha reservado como información clasificada los viajes, la información sobre aeronaves, sobre acompañantes. Es verdaderamente increíble lo que está sucediendo en Chihuahua. Y no te cuento el clima creciente de inseguridad, de violencia en el Estado, el aumento de los feminicidios, por supuesto los temas de corrupción y la actitud del gobierno de Chihuahua, la nueva actitud del gobierno de Chihuahua frente al problema migratorio. Sí. Otra declaración verdaderamente escandalosa e insólita. El año pasado firmó con Greg Abbott, uno de los gobernadores más racistas de la Unión Americana, el gobernador de Texas, firmó un convenio de colaboración para detener el flujo de migrantes de 100 países que se introducen a Texas por la vía de Chihuahua. Entonces, María Eugenia Campos, con este tipo de declaraciones inescrupulosas, ofreció ser los ojos de Texas en Chihuahua, una manifestación pues de franca traición a la patria. Déjeme cerrar, exgobernador, además de poniendo el foco, por supuesto, en todos estos pendientes estatales, en la peligrosidad del precedente, ¿no? Lo hemos dicho varias veces por acá. Si uno conecta los hilos o los puntos hacia atrás, es una persecución personal, digamos, una persona en el poder utilizando su puesto público para responsabilizar por algo tan delicado como el suicidio de una persona a otra, a usted. Usted mismo fue pues víctima, digamos, de una sanción administrativa, la clausura de su negocio personal. Pues hace unos meses el fiscal anticorrupción o el fiscal que encabezó este operativo en Chihuahua para investigar esta trama de Duarte, Francisco González Arredondo, está sujeto a un proceso legal. Es decir, parece que quien intenta investigar asuntos como el desvío de recursos de la ciudadanía para campañas, pues tiene consecuencias personales, políticas, judiciales, y esto puede ser muy peligroso viendo hacia enfrente. Pero no solo eso, el INE, una institución, digamos, ya pues apartidista, independiente, suma a esta narrativa cuando determina que no puede encontrar el hilo de cómo ese dinero que sí efectivamente dicen se perdió, acabó en las campañas. Entonces parece que por más que se investigue, ¿no?, en algunas administraciones, por más que sí se denuncie, al final estas redes de poder o de impunidad terminan siempre aplacando esos esfuerzos. Así es, Luisa, es una realidad de nuestro país
que en Chihuahua tiene una expresión dramática, grotesca, diría yo, potenciada, la manera en la que se pretende criminalizar el combate a la corrupción y perseguir a quienes combatimos la corrupción sin excepciones, sin sesgos, sin exclusiones, cuando decidimos ir hasta las últimas consecuencias y combatir la corrupción, pues que es transversal a partidos, a clases sociales, a actividades empresariales, incluso religiosas, y la manera en que todo conecta para continuar un pacto de impunidad. Porque esa es la verdad detrás de todo esto. En Chihuahua se desmantela la Operación Justicia para Chihuahua, la gobernadora está al servicio de esta camarilla que saqueó al Estado, los protege, estas declaraciones no hacen otra cosa más que tratar de limpiarles la cara. Obviamente estamos ante un fallecimiento, lo lamentamos, por supuesto que nadie puede nunca regodearse de que una persona muera, y sobre todo en estas circunstancias. Pero lo que hay que decir es que fueron parte de una red de corrupción que dejó a Chihuahua en bancarrota por el latrocinio, y que además en otras instancias donde se ha confirmado esta corrupción y estaban llamados a sancionar, pues no lo hicieron. El Instituto Nacional Electoral hace un par de semanas, el Consejo General, confirmó la red de corrupción de César Duarte, el desvío de 250 millones de pesos de las arcas del gobierno de Chihuahua hacia terceros por la triangulación de empresas fantasmas, pero luego dijo pues que no podía sancionar al PRI porque no tenía los datos para demostrar que ahí había llegado el dinero, cuando obviamente las investigaciones de Chihuahua concluyeron, supieron a quién se le entregó, cuándo se le entregó, en qué se trasladó el dinero. Oye, hasta en Diablitos se bajaron las cajas de los aviones para llevarlas al PRI nacional cuando lo presidía Mario Fabio Beltrones. Y ahí es donde vemos pues que esta institución, el INE, que ha sido tan defendida por la sociedad mexicana, e incluso que algunos lo han tratado como inmaculado, pues no es tan inmaculado como se dice. Hay una especie de idealismo en torno del INE, pues tiene sus fallas también, ya las hemos visto, sus debilidades, acuerda políticamente casos de combate a la corrupción, y cuando le afectan al PRI y al PAN de manera conjunta, pues se hace para atrás. Un caso distinto a cómo actúa frente a otros actores políticos. En fin, efectivamente todo conecta. Estamos viendo un ambiente de acoso permanente. Acá la gobernadora tiene un estado de sitio informativo en el que han comprado a casi todos los medios de comunicación. Luisa, es verdaderamente vergonzoso el papel que juegan algunos medios en la estrategia de la gobernadora para linchar, para descalificar a quienes combatimos la corrupción, a quienes hicimos un esfuerzo que no se ha hecho en ningún otro estado del país. Yo quiero decirlo porque eso mismo en alguna ocasión me lo reconoció el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando me dijo: yo sé lo que tú has hecho en Chihuahua y no lo ha hecho ningún gobernador en el país. Y obviamente pues ya estaba incluyendo, me supongo, también a los de Morena. Pero ese esfuerzo que acá se hizo descomunal, lo que ha recibido pues es una campaña de descalificación permanente, de golpeteo, de linchamiento y de persecución. Tú lo apuntaste muy bien, en un verdadero berrinche, más de carácter estomacal que cerebral. La gobernadora me mandó clausurar la librería el día que la iba a inaugurar, 2 horas antes. Un hecho, por cierto, pues del que no salieron bien librados, porque fue muy evidente el encono, ya el coraje de la venganza política, pero que continúa el día de ayer de manera sorpresiva. Sale con estas declaraciones, pues que reflejan también su nivel. Es un nivel inescrupuloso. Está tratando de sembrar en la población una idea, y sobre todo en este grupo, que ahora ya está suelto porque pues los ha liberado a todos. En cuanto entró, empezaron a salir todos los que estaban en prisión. Y bueno, manda un mensaje que por supuesto pues genera también hacia mi persona cierta vulnerabilidad, cierta inseguridad,
ha sido rechazado en las redes y en los chats de los mismos medios que le sirven por los comentarios, pero no habrá quien tome estas declaraciones pues como ciertas y pueda actuar. Ese es el nivel de la irresponsabilidad con la que se maneja, entre otras cosas, porque para la tarea de la gobernación o del gobierno ha sido una persona muy limitada. Pues ahí solo apuntar que además de este trabajo, digamos, desde el gobierno hubo trabajos periodísticos en Expansión, Animal Político, ¿no? Bueno, un montón de medios locales, El País, por supuesto, ahora el compañero Cedric por allá le ha dado seguimiento. Digo, sí es un tema de poderes, pero también la prensa, digamos, ha aportado a esta versión, ¿no? Por eso también, digamos, es fácil para algunos de nosotros hacer las preguntas como las planteamos. Pero bueno, una conversación que sin duda seguirá. Javier Corral, muchísimas gracias por estos minutos. Si nos permite, como siempre, mantenemos el contacto. A ver, yo agradezco muchísimo, Luisa, la oportunidad que ustedes siempre me han dado frente a esta conspiración del silencio y este linchamiento mediático que existe acá. El que ustedes abran estas ventanas son para nosotros realmente retroalimentadoras, refrescantes, son muy esperanzadoras, así como El País, Animal Político, Carmen Aristegui, Reforma, otros medios Sí. han dado cabida a estas informaciones. La Octava ha sido muy consistente en echar la luz frente a este estado de sitio informativo que hay en Chihuahua. Hernán Gómez Borrera, por cierto, en el Octágono, pues ha sido uno de los que ha documentado de una manera puntual toda la corrupción en Chihuahua y la participación de María Eugenia Campos en el entramado corrupto y corruptor de César Duarte. Y por todo ello, pues muchas gracias a ustedes. Al contrario, gracias por esa generosa consideración. Muy buenas tardes, Javier Corral. Gracias, Luisa. Hasta luego. Nos va a entrar una pausa en cualquier momento, pero volvemos con más información.